Mis queridos amigos telespectadores de Logos Televisión, estamos aquí de nuevo estudiando este libro que nos ha traído tantas bendiciones, el libro de Gálatas, que Pablo escribió a los que vivían allá en Galacia. Y la verdad es que estamos tratando con una carta, es bastante especial, puesto que como ya hemos estudiado durante estos 10 estudios, vamos ahora a entrar en unos momentos que van a marcar también nuestro estudio. Pero antes quiero presentaros a nuestro invitado. Él se llama Manuel García. Él es pastor de las iglesias de Aluche y Móstoles. Y se encuentra aquí con nosotros y vamos a hacerle algunas preguntas para que conozcamos más a nuestro querido amigo, compañero y colega. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te encuentras? Pues, pastor, muy bien, muy contento y agradecido a Dios y a vosotros, por supuesto, de estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Con Manuel hemos tenido, pues, muchísimos contactos porque hemos estado, bueno, en todas las convenciones, hemos estado estudiando juntos y también hubo un hecho pues que marcó también nosotros aquello que es para un pastor es el punto más álgido, ¿no? Es el día de la ordenación, cuando después de pasar 5 años en el seminario, después de pasar 4 años de internship y llevando iglesias, pues al cabo de estos 10 años pues ya nuestros colegas deciden si podemos o no podemos ser ordenados. De manera que en ese año 2002 en Oropesa, tanto Manuel como yo y otros 7 compañeros fuimos allí ordenados. ¿Recuerdas esa fecha, verdad, Manuel? Sí, es una fecha, pues como tú has dicho, muy importante para nosotros, para un pastor, ¿no? Es el momento de la consagración, de la dedicación, ¿no? Es el momento en el que, bueno, pues sientes todo ese peso, ¿no? De la experiencia que has ido cogiendo durante esos años y, bueno, pues es una inmensa alegría, de verdad que sí. Para ti y para la familia que te acompaña en esos momentos, sí. De verdad que muy bonito porque el cuerpo pastoral, todos los colegas allí reunidos junto con la iglesia en asamblea, bueno, pues allí imponen las manos y no es que sea que recibimos un carácter, ¿no? un plus de valía sobre los demás, no, es un reconocimiento que la iglesia tiene sobre el pastor que va pues a dirigir, a instruir, a formar, a pastorear la iglesia. De manera que es un día bastante señalado, muy señalado para nosotros. Y bueno, Manuel, has estado aquí de pastor, yo sé que estuviste en Sevilla, que estuviste en otras iglesias, pero también has viajado y la Iglesia Adventista confió en ti para que estuvieras fuera de España ejerciendo como presidente, creo, ¿verdad? Sí, la Iglesia Adventista es una iglesia mundial, está en más de 200 países en todo el mundo y en el año 2011 recibí un llamado, ¿no? Para marchar como presidente de nuestra misión en Guinea Ecuatorial y allá nos fuimos, pues mi familia y yo, en el 2012, a principios del 2012. Eso es lo que tenemos los pastores, que tenemos siempre la maleta hecha, sí. Con todos los atavíos allí y nos dicen, bueno, pues ahora te vas a ir a Córdoba, pues coges tu maleta, te vas a Córdoba, ahora te vas a ir a La Coruña y para La Coruña, pero a ti te dijeron, ahora si quieres, te hacemos un llamado, digamos, confiamos en ti, Manuel, porque tú vas a desarrollar allí un buen trabajo en Guinea Ecuatorial y marchaste allá, a África. Sí. Mi comienzo en el ministerio fue en León, de León salté a Alcoy y Alicante, de Alcoy y Alicante me fui a Cardedeu a dirigir la residencia de ancianos que tiene la iglesia allá y de Cardedeu marché a Sevilla y estando en Sevilla pues nos propusieron si queríamos, ¿no? Si queríamos marchar a Guinea y bueno, allá nos fuimos, fue una importante decisión, por supuesto, consensuada con la familia. Y bueno, pues fue una bonita oportunidad de marchar a un país diferente, a África, a compartir, a predicar la palabra de Dios y a desarrollar más la obra de la Iglesia Adventista, ¿no? Nuestra misión que tenemos allá, ¿no?
Bueno, cuéntanos así en un par de minutos también que tuviste muchísimas bendiciones allí, pero también hubo algunos altercados. Algo ocurrió, ¿no, Manuel? Sí, la verdad es que el que va a África y vuelve, vuelve totalmente cambiado, ¿no? No vuelves como fuiste. África entra dentro de ti y te presenta otra perspectiva diferente de cómo es la vida, de cómo es la sociedad, de cómo viven las gentes, de las necesidades que tienen las gentes, ¿no? En África vivimos experiencias maravillosas, descubrir el hambre por la palabra de Dios, descubrir lo fácil que es poder compartir la palabra de Dios, Maravilla. dar estudios bíblicos, ¿no? El ver iglesias pequeñitas, hechas de madera, con techos de chapa, llenas por completo, ¿no? Y cómo la gente se reúnen sin aire acondicionado, sin ventiladores, a escuchar la palabra de Dios y cómo transpira todo tu cuerpo cuando tú compartes con ellos las buenas nuevas de salvación, o hacer conferencias a las 7 de la tarde, 7:30, ya de noche, en una iglesia sin luz, y la gente sentada en bancos con velitas para escucharte, ¿no? Eso fue impactante, impresionante, ver cómo pese a las necesidades, la gente vive muy cerca de Dios. Qué bonito. Todo lo diferente Que ocurre aquí en Europa, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces hay un hambre por conocer la palabra de Dios y bueno, pues eso te impacta, ¿no? Te llena y te satisface, por supuesto. Vas para, sobre todo, compartir la palabra de Dios. Y bueno, también hubo momentos difíciles. Yo allí estuve a punto de matarme en un accidente con un coche. Vaya. Bajando una montaña, nos quedamos sin frenos en un Mercedes antiguo y nunca había visto yo la muerte tan de cerca en mi vida como en ese momento. Vaya. Y nos despeñamos por 2 metros en una pendiente de 2 metros en una ladera. Y mi familia que iba detrás en otro coche, imagínate, cuando ve que el coche desaparece, ¿no? por esa pendiente, ¿no? Bueno, Dios quiso cuidarnos, protegernos a todos y salimos vivos de allí. Esa fue una experiencia. Y luego tuvimos otra, pues, no sé si decir si cabe más fuerte o no, pero también muy, no sé, muy impresionante, muy dura, ¿no? Fue un trauma, ¿no? Realmente un trauma, ¿no? Yo dejé aquí a mi madre, a mi padre enfermo con un cáncer, ¿sabes?, de garganta y de pulmón. Vaya por... Para ir a servir al Señor allá, ¿no? A trabajar por los demás, para predicar y compartir la palabra de Dios. Y bueno, lo que uno no espera, pues te lo encuentras a veces, ¿no? Yo fui acusado de ser un espía, fíjate. Te acusaron de ser un espía. Me acusaron de tener Pues eso es grave, ¿eh? Un teléfono a través del cual yo hablaba vía satélite con gobiernos extranjeros para informar de la marcha de Guinea Ecuatorial. Y eso me provocó, bueno, pues primero que me llevaran a la Dirección General de Seguridad, a los sótanos, a prestar declaración. Estuve toda una tarde, toda una mañana, sin abogado, sin nadie que te defienda, acusado de eso, de ser un espía, fíjate, en un país extranjero. Y bueno, el resultado final fue entrar en los calabozos de la Dirección General de Seguridad. ¿Te arrestaron en el calabozo también? Éramos 37 personas dentro de ese calabozo, 35 hombres y 2 mujeres, todos juntos. No olvidaré nunca, ¿no?, cuando abrieron las puertas de aquellos calabozos y dijeron: aquí os dejamos a un pastor, ¡hala! Y bueno, las miradas de aquella gente, ¿no?, diciendo: ¿un pastor? ¿Un pastor? Y fue muy duro, una experiencia muy dura, muy traumática. De hecho, bueno, pues me ha costado tiempo poderlo superar, ¿sabes? Y de allí, bueno, de allí salí, pues gracias a Dios, de verdad, ¿no? Sí. Salí expulsado del país, la sentencia de expulsión firmada por el máximo responsable del país, y me montaron en un avión a medianoche. Me dijo la policía en la mitad de las escaleras: mire, vamos a estar abajo, no baje usted y tiene prohibición de volver a entrar en el país. La acusación final fue de querer atentar contra la seguridad nacional. Pues vaya. Fíjate las cosas que le pueden ocurrir a un pastor, pero siempre tenemos a nuestro Señor, nuestro comandante y jefe, sí, claro, que es el que está a nuestro lado, y seguro que aquellas conversaciones, esas oraciones con Él fueron las que te mantuvieron firmes. Yo recuerdo aquí estuvimos orando mucho, todos los colegas, todas las iglesias por ti,
porque estabas allí encarcelado, ¿no? Con Sí. las ratas paseándote por allí. En esos momentos, bueno, pues echas mano a lo que tienes, y a lo que tienes Claro, son está Jesús. las promesas del Señor en Claro. tu cabeza y en tu corazón, y bueno, pues sin dudar del por qué y del para qué, sobre todo del para qué, ¿no? Pues tú dices, bueno, y a los que aman a Dios todo les para bien, y le preguntas a Dios, ¿no? Le dices, Señor, ¿para qué yo estoy viviendo esto, no? ¿Para qué tú permites que me pase? Porque yo no he venido por mi propia voluntad. Yo no he sido el que he decidido venir aquí a Guinea Ecuatorial a trabajar, a predicar, a ayudar a la sociedad en donde yo estaba. Eres tú el que me has traído, ¿no? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué? Eso entre muchas lágrimas, ¿no? Yo soy Claro. un llorón por naturaleza, y imagínate, ¿no? Estar allí metido fue muy duro, muy duro. Esto me recuerda a Pablo cuando también, bueno, pues Sí, también fue vilipendiado, arrestado, azotado, estuvo varios días naufragando. Bueno, y ahí estaba, ¿no? El tipo era también un tipo muy valiente y dijo, esto por el Señor. Y fue hacia adelante, y hoy gracias a él pues tenemos estas cartas de las cuales hoy estamos tratando la del libro de los Gálatas, donde presenta a Pablo estos dos pactos, porque hay muchas veces que hay cristianos que rechazan la autoridad del Antiguo Testamento y consideran que la entrega de la ley en el Sinaí es inconsistente con el Evangelio. Y entonces parece ser que ahí hay una lucha, ¿no? Y hoy vamos a tratar este tema. Vamos a estudiar con vosotros este tema muy interesante, y lo hemos titulado Los dos pactos, ¿de acuerdo? En Gálatas 4, versículo 26, Gálatas 4, versículo 26 dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Bueno, pues a partir de aquí vamos a estudiar estos dos pactos, la ley del Sinaí, el Evangelio de Jesús, si son o no son compatibles. Por eso quiero preguntarte, Manuel, sabemos qué conlleva un pacto entre dos personas, pero ¿cuáles son los fundamentos del pacto de Dios con el hombre? ¿Cuáles son esos fundamentos? Bueno, la palabra traducida en las Sagradas Escrituras como pacto es berit, ¿no? Esta palabra hebrea aparece en el Antiguo Testamento más de 900 veces. Se refiere a un contrato vinculante, un acuerdo o un tratado, ¿no? Involucran en muchas ocasiones incluso un sacrificio de animales, incluso el degollar a uno de los animales como señal, ¿no? De lo que le va a ocurrir a alguno de los que están pactando en caso de incumplir ese pacto o ese acuerdo, ¿no? El pacto del cual estamos hablando aquí es el pacto que Dios hace con Abraham, ¿no? Tiene tres fases. La primera es una orden, ¿no? Dios le va a decir a Abraham, márchate, sal de donde vives. Si te parece, leemos el versículo, porque sí, por supuesto. Nuestros amigos telespectadores, sabes que están en su casa con su Biblia, su bloc de notas, su bolígrafo y sus pinturas para llevar a cabo estos estudios. Si te parece, leemos Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, que dice así. Y haré de ti una nación grande, y bendecirte, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una orden, una promesa y una bendición. Y bajo esas tres condiciones, o cualidades, o fases, o palabras, se va a basar ese pacto. Es bueno, efectivamente esos pactos son los que hacen que entre dos personas, bueno, pues haya un compromiso. Pero la verdad es que Dios dijo, mira, haz esto, y tú sencillamente lo que tienes que hacer es creer lo que yo te digo, créetelo, y creyéndotelo, pues tú ya cumples con el pacto que tú y yo tenemos. Es muy interesante lo que nos está diciendo Pablo en este llamamiento, ¿no? En este pacto que hizo con el Señor. La pregunta que te hago a continuación es la siguiente. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham al pacto que hizo Dios con él?
¿Qué Bueno, respondió? Fíjate, Abraham vivía allí en Ur de los Caldeos, era rico, tenían una buena posición, vivía con su familia, tenía siervos, criados, un montón de ganado. La vida resuelta, podríamos decir hoy en día, ¿verdad? Totalmente. Tenía 75 años y a los 75 años que le digan, venga. Y a los 75 años el Señor le dice, deja tu casa, deja tu parentela, coge a tu familia. Y él respondió positivamente, afirmativamente, ¿no? Ahí tal vez comenzó, pastor, a demostrar a Abraham esa fe, ¿no? Por la que luego él va a ser conocido, ¿no? Tomó su familia, dejó su hogar, su casa, sus posesiones y salió hacia esa Canaán que el Señor le estaba prometiendo. Él fue un hombre de fe, una fe creciente a lo largo de su vida, ¿no? Totalmente. Dice la palabra en Génesis capítulo 12, versículos del 5 al 8, dice, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y se apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Fíjate que cuando nosotros leemos esto, que aparezca de momento una familia descendiente de Sem, porque después del diluvio, Noé, que tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Sem, de ahí vienen los semitas, ¿no? Todos aquellos que eran descendientes de Noé en esta rama, eran los que Dios eligió a un descendiente de Sem, Abraham, y le dijo, venga, recógelo todo, que nos vamos. Mi pregunta es, ¿quién le dijo a Abraham que había un Dios? ¿Quién le dijo a la familia de Abraham que había un Dios invisible al cual debían de creer, al cual debían de hacerle sacrificios si se lo dijeron? Pero bueno, algo debemos de saber, porque allí no había nada escrito. Sabemos que entonces, en aquel momento la tradición oral era muy importante, ¿no? De padres a hijos se pasaban las enseñanzas, las vivencias, y en este caso los grandes milagros, la relación que habían tenido con Dios, todos los grandes acontecimientos que se habían vivido hasta aquel momento, ¿no? Y probablemente Sem pues era contemporáneo con Abraham, y entonces así es como Abraham pues llega a tener el conocimiento, ¿no? De lo que Dios ya en el pasado hizo, de los pactos ya que había hecho, ¿no? Pactos con Adán y Eva, pactos con Noé después del diluvio, y bueno, pues así adquiere ese conocimiento que le va a permitir tener esa suficiente fe para que cuando Dios le manda márchate, pues él coja todas sus cosas, su mujer, sus sobrinos, su ganado, sus siervos, y se vayan en dirección a Canaán, ¿no? Esperando que Dios cumpla la promesa y las bendiciones que le ha ofrecido. Esto también me recuerda, trayéndolo a la vida práctica, a lo que nosotros en el siglo XXI estamos viviendo, como también tú, yo, Manuel, y todos aquellos que hemos elegido ir a esa Canaán celestial, a esa tierra prometida, pues también hemos cogido muchas veces los pártulos y hemos dicho, venga, nos vamos, y nos vamos con toda la familia. Sí. Y ahí tenemos, como hemos podido escuchar a Manuel, que bueno, siempre preparado, como decía, con su maleta, y da igual a cualquier parte del mundo donde te lleven, pues que allí estaremos. Porque Manuel, somos gente de paso, ¿no? Pues sí, somos gente de paso. Nuestro hogar, nuestra residencia definitiva, pues es en la tierra nueva, ¿no? En ese lugar maravilloso que el Señor nos está preparando. Así que aquí tenemos que estar dispuestos a obedecer. Heme aquí y envíame a mí. Y eso es lo más bonito, ¿no? del creyente, de aquel que se llama cristiano. A cualquiera de nosotros, a ti, a mí, que somos pastores, o a cualquiera de los que nos están viendo en estos instantes, el Señor nos puede decir, déjalo todo y sígueme. Y sígueme. Y ejemplos de estos tenemos en la palabra. Es lo que nos hace fuertes, ¿no? Que no solamente somos nosotros los únicos, sino que como precedente tenemos y tantos testigos que han dicho, lo dejo todo y voy
tras Jesús, porque lo que tienen claro es que sus papeles, su pasaporte, la ciudadanía la tenemos en los cielos, en esa nueva Jerusalén que nos está esperando. Interesante. Pablo en su carta a los Gálatas nos habla de Agar y Sara, dos mujeres. ¿Podrías contarnos la historia de estas dos mujeres? Sí, bueno, la historia habría que remontarse a esa ciudad de Ur, donde Sarai vivía con Abraham, pues plácidamente, en una buena posición, con su ganado, con sus riquezas, y cuando Dios se le aparece y le dice que marchen, pues están dispuestos a marchar. Como bien has dicho antes, Abraham tenía ya 75 años y se ponen en camino hacia Canaán. El tiempo pasa. Dios les ha prometido, fijaos, una descendencia, una gran descendencia, ¿no? Haré de ti una nación grande, ¿no? Dice el texto, ¿no? Y bueno, va pasando el tiempo. En ese caminar hacia Canaán, ellos esperan que esa promesa de hacerles una nación grande se cumpla y descubren que Sarai no le da descendientes a Abraham, que no pueden tener hijos, que hasta el momento no han tenido hijos, que pasan los días, pasan los meses, pasan los años y esperan el cumplimiento de esa promesa. Y como nos pasa a veces a los seres humanos, como no se cumplen esas promesas cuando nosotros queremos, a veces pensamos que es bueno ayudar un poco a Dios, ¿no? Nos dice Génesis que Sarai tenía una sierva, una criada, ¿no? Por cierto, no sabemos cómo se llamaba. Se nos dice que era egipcia, pero no nos dice el nombre egipcio. Nos dice el nombre de Agar. Agar es un nombre árabe que significa la huida. Es decir, probablemente el nombre se le otorga o ella se da más a conocer a partir de aquel momento en el que nos cuenta la historia que huye, ¿no? Es decir, Sarai no puede tener hijos, tiene una sierva y le dice a Abraham, tenemos que hacer algo para que la promesa de Dios se cumpla. Y entonces Sarai le dice, yo te voy a ofrecer a mi sierva, a mi criada, esa criada que probablemente obtendrían cuando estuvo en Egipto, ¿no? ¿Recuerdas que el faraón toma a Sarai para tenerla en su harén? Y cuando reciben las plagas, ¿no? Aquellas plagas tremendas, el faraón se enfada, los echa y probablemente se marcharon con Agar, ¿no? Entonces Sarai le dice a Abraham, toma a mi sierva Agar. ¿Y con qué motivo, con qué intención su esposa Sara le da a para Abraham? Que pueda tener ese descendiente, ese primer descendiente, para que se pueda cumplir, fíjate, para que se pueda cumplir la promesa de Dios, el hombre actúa, no espera en Dios. O sea, dígase, hoy en día entenderíamos este hecho como una madre de alquiler. Sí, justo, sería diría, eso. Mira, yo te alquilo para que tengas un hijo, para que sea mi primogénito, mi descendiente. Allí estaba contemplado estos Pero fíjate, detalles. en aquella época, en las antiguas leyes de Mesopotamia, eso estaba considerado. Y entonces era legal. Uno podía tener a tu sierva, que podía concebir con tu esposo en este caso, y considerar el hijo tuyo. Bueno, el proyecto fue bueno, entre comillas. Sara estaba dispuesta y estuvo dispuesta a que sucediera lo que al final iba a suceder, y es que Agar tuviera un hijo, pero claro, luego surge la rivalidad. Sara ve que la otra es la que ha sido madre. Sara ve que Abraham ahora mira más por la madre y por ese niño, y entonces empiezan las disputas, las discusiones, los enfrentamientos entre una y la otra. Sí, lo cierto, Manuel, es que ya con una esposa pues tenemos nuestras pequeñas broncas y nuestros líos. Imagínate otra. Sí, sí. Imagínate varias mujeres viviendo bajo el mismo techo y rivalidando por el marido, por el esposo, y eso no es... Por eso el Señor la poligamia pues no la admite. Ella lo que quiere es que seamos monógamos. Pero tú muy bien has dicho que, bueno, vamos a ayudar a Dios porque no se ha dado cuenta Dios de este pequeño detalle. De que se va pasando el tiempo. Y yo soy estéril y Él no se ha dado cuenta. Pero bueno, verás como nosotros lo vamos a solucionar. Ayudamos a Dios. Y lo solucionaron así. Y el caso es que tuvieron a Ismael.
Ismael dice la palabra que Ismael es el padre de los árabes. Y dice en el versículo 17 de Génesis, 17:20, dice, y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. O sea que tanto Ismael como Isaac fueron dos grandes naciones, uno padre de los árabes, otro padre de los judíos. Y aquellos empezaron a pelearse, ¿no? Se peleaban las madres, Agar, Sara, después se peleaban, claro, sus hijos, Ismael, Isaac, pero ¿hasta cuándo dura esa pelea, Manuel? Pues esa pelea que comienza, fíjate, allá al principio de la historia de este mundo casi, de la humanidad, ¿no? No ha terminado todavía. Pastor, no ha terminado todavía. Probablemente muchos de los telespectadores que nos están viendo no sean conscientes de que el problema entre los palestinos y los israelíes se remonta a ese hecho, fíjate, desde aquel momento, ¿no? Dios tiene un pacto para con uno, pero también hace, en cierto modo, otro pacto para con otro, y al final los dos van a ser multitud, ¿no? Multitud, ¿no? Una gran nación, ¿no? Y ahí surge el conflicto, ¿no? Tú eres el de la promesa, pero Ismael nace antes. Es un problema. 13 años antes. Cuando nace Isaac, Ismael ya tiene 13 años, ¿no? Y esa disputa, esa lucha, esa disconformidad con el estatus que le toca a cada uno provoca esas riñas, esas discusiones, esos enfrentamientos que aún hoy en día todavía siguen. Todavía siguen. Lo cierto es que si tú le preguntas a un musulmán, ¿quién es tu padre? Ellos dicen Abraham. Claro. Y le preguntas a un judío, ¿y quién es tu padre? Abraham. Claro. O sea que estos dos hijos, Ismael e Isaac, Agar y Sara, pues también lo que hace Pablo es que los recoge en Gálatas, y entonces lo que les dice es que en Gálatas 4:25, que hemos estado leyendo, nos dice, porque Agar es el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Qué ocurrió en ese monte, el Sinaí, para que Pablo relacione a Agar con este monte? Agar representa el monte Sinaí en esa alegoría, ¿no? que Pablo presenta, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió en aquel monte Sinaí? Pues recordamos cómo cuando Dios saca al pueblo de Israel de su esclavitud de Egipto y en ese peregrinar por el desierto llegan a aquella montaña, al monte Sinaí, Dios le pide a Moisés que suba a recoger las tablas de la ley y el pueblo queda en la base, en la base de la montaña, ¿no? Bueno, allí dice Éxodo 19:5-8, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Y unos capítulos más adelante, en Éxodo 24:7-8, fíjate, dice que Moisés tomó el libro del pacto, un libro, y lo leyó a los oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Claro, el compromiso es hacer, yo voy a hacer, yo voy a poder, yo voy a cumplir, yo. Y en ese sentido, ese monte Sinaí, bueno, pues es relacionado con Agar, en tanto que, bueno, pues Agar es el medio a través del cual el hombre en aquel momento, Abraham y Sara, decidieron ayudar a Dios. Las obras, la salvación por las obras, ¿no? Ahí siempre vemos, ¿no?, la contraposición que está con la salvación, la justificación por las obras, la salvación, la justificación por la fe. Entonces ahí están representadas estas dos mujeres, Agar y Sara. Ciertamente eso hasta hoy lo llevamos en nuestras espaldas, porque si nosotros analizamos las religiones, todas las religiones están basadas en la misma historia.
vamos a hacer obras, porque a los ojos de Dios, si hacemos obras, seguramente tendrá compasión de nosotros y nosotros seremos salvos. Pero es totalmente diferente. No es el plan de Dios que la salvación se alcance por las obras. La salvación es por la gracia, solamente por la gracia. Ajá. Y en aquel momento el hombre pensaba que a través de las obras, lo mismo que hicieron Abraham y Sara, ¿no?, podían cumplir, alcanzar la promesa que Dios les había dado, las bendiciones que Dios les había dado. Y nosotros hoy en día, los seres humanos, pues vivimos en esa disyuntiva, ¿no?, en esa lucha, en esa contraposición. El pacto antiguo no, el otro pacto sí, cuando sabemos que el tema del pacto no es no es una cuestión de tiempo, ¿no? Es de obras o de gracia, y la salvación es por la gracia, por supuesto. Pues sí, pues ya lo dice bien claro este versículo que, bueno, nos lo sabemos todos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él crea, es cuestión de cree, no me hagas solamente, nada, sí. Lo demás lo pongo yo, no me hagas nada. Claro, pero en un mundo donde todo se compra, todo se vende y todo tenemos que hacer algo, pues es bastante difícil comprender que la salvación es única y exclusivamente por fe, a no ser que nosotros vayamos a las Sagradas Escrituras y que a través del Espíritu Santo pueda hacernos a nosotros comprender que la única forma de estar con el Señor es mediante la fe que nosotros tenemos en su sacrificio. No hagamos nada para poder alcanzar esa salvación, sino como ya soy salvo, entonces hago las cosas. Pero no hago las cosas para ser salvo. El pecado es el que ha traído esa concepción errónea en cuanto a la salvación, ¿no? El pecado es el que ha hecho que el hombre quedara separado de Dios, y por lo tanto la forma en la que el hombre piensa que puede alcanzar esa salvación es haciendo obras o méritos, ¿no?, para alcanzarlo. Nosotros no tenemos, como tú dices, que hacer nada, ¿no? Los méritos son de Cristo. Él ya hizo por nosotros, Él ya murió en la cruz del Calvario. La salvación es un don gratuito, ¿no? Es la gracia, es la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y ese Juan 3:16 es básico. Solo cree, solo cree. Claro, creer luego conlleva, ¿no? Conlleva el que nuestra vida tiene que ser una vida de obras, pero no hacer obras en sí mismas para alcanzar la salvación, sino como resultado de la salvación. Claro que sí. También apunta Pablo a que este Ismael e Isaac, cuando ya iban creciendo, pues este Ismael se burlaba de Isaac, diciéndole, hey, que aquí soy yo el primogénito, hey, Sí. que aquí soy yo el que va a recibir las promesas. ¿Qué simbolismo nos puede traer Pablo al comparar a estos dos personajes, Ismael e Isaac? Pues las dos mujeres eran un tipo de los dos pactos, ¿no? Y los dos hijos eran un tipo de quienes viven bajo cada uno de los pactos. Isaac es el tipo de hombre que camina por fe y no por lo que ve, y que espera ser salvado por la gracia. Y sin embargo, Ismael es el tipo de hombre que vive, como estamos diciendo, ¿no?, por las obras, que espera ser salvado por sus propias obras. Esas son las diferencias. Las burlas, imagínate a Ismael. Hemos dicho que tenía 13 años cuando nació Isaac. Yo me imagino a ese Ismael diciendo, a ver, si yo puedo ser tan bueno como Isaac, si yo soy además el primero, el primogénito, si además llevo años ayudando, socorriendo a mi padre, sosteniendo a mi familia, ¿por qué yo no puedo ser el heredero del pacto? ¿Por qué yo no puedo ser ese heredero de la promesa, ¿no? ¿Por qué tengo que quedarme en un segundo plano cuando he sido el primero en todo, ¿no? Y me imagino que esa situación provocaría esa discordia, ese enfado, esas disputas que, como hemos dicho, llegan hasta nuestros días, ¿no? El asunto es que esa postura de Ismael, ese legalismo, ¿no?, que se lleva diciendo, Sí. Esto me lo he ganado yo. Esto Es que la salvación es por las obras, y tú dices, no, es que la salvación es por la fe, y esa es la discusión, esa es la burla, esa es lo que aún vivimos hoy en día en cuanto a esos conceptos, ¿no?, dentro del cristianismo, ¿no? La mala comprensión o la errónea comprensión o la comprensión equivocada, ¿no?, de cómo alcanzar la salvación, y nos enfrentamos, nos lleva hasta enfrentarnos, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Son las burlas, ¿no? Esas burlas que, que muchas veces
también trayéndolo, ¿no? Somos muy dados, e insisto muchísimas veces a que todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento es correcto y sucedió así, pero tenemos que hacer un esfuerzo mental para traerlo a nuestros días. Y efectivamente, aquellos que hemos aceptado a Jesús y hemos sido, bueno, pues hemos descubierto a Jesús en nuestros trabajos, en nuestros lugares de expansión, donde estábamos haciendo nuestras cosas. Hemos recibido burlas también por haber aceptado a Jesús, diciendo, ¿pero qué vas a hacer? ¿Quién te ha lavado el coco? ¿Cómo es posible que tú, un tipo tan inteligente, dejes este trabajo por seguir a un Jesús que no se ve? A un Jesús que está por ahí extraño, que no es palpable, no es tangible. ¿Cómo es posible? Esas burlas de Ismael con Isaac pueden ocurrir también en tu vida si no han ocurrido ya. Pero adelante, porque la esperanza puesta en Jesús, es una garantía de que cuando venga te recogerá y dirá, muy bien, has hecho lo que yo te dije porque tú eres hijo de la promesa. Qué interesante y qué bonito. Las burlas de Ismael son, pues eso, son un ejemplo claro, ¿no?, de aquel que es legalista, ¿no?, y que se burla de aquel que vive por la fe simplemente, ¿no? Y esas burlas, pues como tú acabas de decir, ¿no?, se manifiestan en muchas áreas de la vida, en muchos momentos de nuestra vida, ¿no?, cuando somos llamados a tomar una decisión, un camino a seguir, ¿no? La verdad es que todos tenemos que pasar por ahí. Sí. Yo sé que, Manuel, tú también eres de primera generación, tú estabas trabajando, ¿no?, cuando conociste a Jesús. No sé ¿en qué trabajabas tú? ¿Tú Pues eres economista? yo soy técnico en contabilidad, ¿no?, Ajá. experto en contabilidad. Y trabajaba en una empresa que se dedicaba a fabricar e instalar puertas blindadas, puertas de interior, armarios empotrados, cocinas, ¿no? Yo era el encargado, el responsable de esa empresa. Teníamos 12 empleados y mi jefe era un adventista. Yo nunca había oído hablar de los adventistas, no sabía lo que era un adventista del séptimo día, ¿no? Lo descubrí allí en el trabajo, el primer viernes de mi semana de trabajo, cuando me dijeron que había que cerrar antes de la puesta del sol, ¿no? Entonces ahí descubrí yo lo que era un adventista. Lo que puede hacer un testimonio, ¿eh? Sí, mi familia pues era una familia católica, no practicante. Yo era católico, practicante, de ir a la iglesia los domingos. Y bueno, mi vida cambió cuando me ofrecieron estudiar la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, ¿no? Conocer lo que el Señor ha dejado ahí como un testamento para que nosotros podamos seguir su voluntad, ¿no? Y eso cambió por completo mi vida. Y bueno, pues ese cambio, ese querer poner tu vida en consonancia con lo que dice la palabra de Dios, te trae burlas, te trae enfrentamientos, Seguro. te trae discusiones, te trae incomprensión. Dirá Pablo que el Evangelio es locura para los que no creen, ¿no? Y eso es una realidad. Muy bien, Manuel. Bueno, pues sabes que aquí el tiempo corre y en televisión pues también es así. Vamos consumiendo los minutos y tenemos que llegar al final. Así que, mi querido Manuel, tienes aquí tu minuto para que concluyas y les digas a los telespectadores de nuestro programa Logos Estudio en qué podemos concretar todo este estudio que hemos hecho sobre esta perícopa de Gálatas. Pues sí, esta historia de la que hemos hablado hoy, estos dos pactos, nos enseñan la realidad de la necedad del hombre de querer depender de nuestros propios esfuerzos para lograr lo que Dios nos ha prometido. Es cuestión sencillamente de fe, de confianza en Dios, de dependencia de Dios. Es cuestión de no pensar que nosotros por nosotros mismos podemos alcanzar esa salvación, de que no podemos hacer como hicieron Abraham y Sara, pretender ayudar a Dios como si Dios nos hubiera abandonado y no estuviera ahí con nosotros. Nosotros tenemos la oportunidad de seguir por fe los caminos que el Señor nos marca y siguiendo con perseverancia ese camino que el Señor nos marca, alcanzaremos esa salvación prometida. Es una gran oportunidad, es una gran responsabilidad poner nuestros ojos solamente en el autor y consumador de nuestra fe. Buscar primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Pues muchísimas gracias, Manuel, por estar con nosotros. A ti, a vosotros. En otro estudio pues también te llamaremos para que
podamos estudiar aquí la palabra. Y a vosotros, mis queridos amigos telespectadores, nos vemos la próxima semana estudiando otro tema muy importante de este libro de Gálatas. Que el Señor os bendiga. Nos vemos.